Buenos días a todas y a todos. Seguimos en el curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Estamos en la primera jornada que cerramos con la jornada de mañana, en este caso, con la exposición del profesor y el doctor Eustaquio Sánchez Salor. Él es catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad de Extremadura. Ha desarrollado su labor docente e investigadora en las universidades de Salamanca, La Laguna, Granada y Extremadura, y ha sido vicerrector de la Universidad de Extremadura y director del Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre filología latina y también algunos sobre el tema en el que precisamente tratamos este curso. A destacar, por ejemplo, de las elegancias a las causas de la lengua, retórica y gramática del humanismo, o Erasmo de Róterdam, recursos de forma y contenido para enriquecer un discurso, o la Biblia políglota en su contexto. Y precisamente en este sentido, y hablando de humanismo y hablando de Erasmus, nos ha propuesto como título de su exposición Erasmo y Lutero, paradigmas de posturas distintas ante la Iglesia. Profesor Sánchez Salor, tiene la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. El reloj, ¿no? Bien, muchas gracias a la Fundación y muchas gracias a los directores del curso, profesor Chaparro, compañero y amigo, y a su compañera de dirección. Muchas gracias. Cuando se trata de hablar de las relaciones entre Erasmo y Lutero, se suele recurrir con mucha frecuencia a dos tópicos que arrancan ya del propio siglo XVI, de los propios textos de Erasmo, pero que en los textos de Erasmo tenían su sentido en determinadas circunstancias. Pero cuando los sacamos de esas circunstancias, al tópico lo convertimos en una generalización y por ello el tópico termina por convertirse en falso o en una falsedad o solo en media verdad. Esos dos tópicos son: Erasmo puso el huevo y Lutero lo incubó. Y el otro tópico es: Erasmo luteraniza, Lutero erasmiza. La verdad es que no es así. Hasta el momento en que estalla la Reforma luterana, en 1518, pocos debieron ser los contactos entre Lutero y Erasmo, aunque Lutero conoció sin duda la edición del Novum Testamentum, la famosa edición del Novum Testamentum de Erasmo de 1516. De las relaciones entre ambos tenemos testimonios ya en 1519. En estos testimonios nos encontramos con un Erasmo sabio, humanista, que desdeña a Lutero, y con un Lutero que ironiza con las diferencias entre él, teólogo, y Erasmo, humanista. En efecto, en carta en 1519 escribe Erasmo: Lutero me es completamente desconocido. No tengo tiempo aún para leer sus libros. Quizás porque Lutero no era considerado como humanista. De hecho, Lutero escribe a Erasmo, al propio Erasmo, desde Wittenberg, en carta también de 1519, en la que con cierta sorna, Lutero, e ironía, dibuja las diferencias entre él, ignorante, se presenta como ignorante, y Erasmo, el sabio. Comienza diciendo que Erasmo es un sabio reconocido por todo el mundo. ¿Está diciendo Lutero que todo el mundo conoce a Erasmo? No, solo los sabios. Los ignorantes le desprecian. Cito textualmente: me refiero, dice Lutero, claro está, a quienes aman debidamente las letras. Me agrada sobremanera que entre otros regalos de Cristo pueda enumerarse también el que a muchos, Erasmo, resultes molesto. Te felicito, porque al mismo tiempo que resultas tan grato a todos los buenos, desagradas no menos a quienes anhelan ser los únicos, supremos y los más gratos. Así ha empezado esa carta de 1519 con una ironía cáustica. Pero se da cuenta Lutero que ese no es el comienzo típico, no es el típico comienzo de una carta entre humanistas. Con cierta sorna, entonces, pide perdón a Erasmo por no haber empezado la carta a la manera como la comenzaban los humanistas. Dice: pero necio de mí, con las manos sin lavar y sin el prefacio de reverencia en toda carta, me dirijo a ti
varón de categoría tal como un desconocido se dirige a otro desconocido. Tu humanidad sabrá achacarlo a mi amistad y a mi impericia, ya que habiendo transcurrido mi existencia entre los sofistas, ni siquiera aprendí la forma de saludar por carta como hacen los humanistas. Le agradece a Erasmo que en el prólogo del Enquiridion se haya mostrado de acuerdo con algunas de sus tesis, pero con ironía le dice a Erasmo que no entiende que su ignorancia sea objeto de preocupación por parte de los sabios. Por tanto, Erasmo mío, varón amable, si te parece, reconoce a este hermano menor en Cristo, devotísimo y aficionadísimo tuyo, aunque por su ignorancia no merezca otra cosa que yacer enterrado en un rincón, desconocido para el sol y el cielo de todos, que es lo que siempre desee. No por desidia, sino porque era consciente de mi limitado ajuar. Pero no me explico qué hado torció las cosas, de modo que me veo forzado a padecer con gran vergüenza que mis ignominias y mi desafortunada ignorancia se vean agitadas y ajetreadas incluso por doctos. En esa misma carta, y he estado a punto de hacer la pregunta antes a la profesora Pena, en esa misma carta habla de Melanchthon. Y he estado a punto de hacer la pregunta siguiente. Lutero, ¿qué le gustaba más, el Melanchthon humanista o el Melanchthon teólogo? En esta carta parece que algo dice. En esa carta, a Erasmo, hablando de Melanchthon, le dice: Felipe Melanchthon está bien. Apenas si podemos conseguir entre todos que no exponga su salud en aras de su excesiva pasión por las letras. El ardor de su edad le quema en deseos de hacer todo al mismo tiempo. Buen servicio, Erasmo, prestarías si le advirtieras a Felipe por carta que se guarde por amor a nosotros y a las buenas letras, que se cuide su salud. Nada mejor podríamos prometernos que la salvación de esta cabeza. Deja entrever Lutero que necesita al Melanchthon teólogo más que al Melanchthon humanista. Cuando Lutero plantea un enfrentamiento directo con la Iglesia de Roma en 1520, los humanistas muestran en un primer momento, ya se ha dicho aquí, unas ciertas simpatías hacia la reforma luterana. Coincidían en la crítica a la Iglesia oficial y en el deseo de reforma, y saludaron a Lutero como el futuro portavoz de la reforma y de la libertad, como el propagador de la luz que se oponía a las tinieblas. Así se explica la actitud durante tiempo de Erasmo, Rubiano, Faber, Melanchthon, Justo Tomás, etc., que se declararon abiertamente a favor del innovador. En efecto, tras la aparición de la bula Ex Urge Domine, en la que es condenado Lutero, Erasmo, del que todo el mundo esperaba que hablara, que dijera algo, una decisión en pro o en contra de Lutero, y cuyas palabras más insignificantes, las de Erasmo, tenían una rápida expansión y una gran autoridad, Erasmo se muestra en ese primer momento favorable un poco a Lutero. Comenzó desacreditando el acta pontificia y luego la tachó de falsedad. En carta de 1520 le dice a Gerardo Heldenhauen que en la bula hay en la bula Surge Domine que condena a Lutero, hay cierto odio a la ciencia y que los frailes quieren suprimir la ciencia para poder dominar impunes con su barbarie. Pero a partir de ahí, Erasmo comienza a alejarse cada vez más de Lutero hasta llegar a la ruptura total en el momento de la famosa polémica sobre el libre albedrío, que estalló entre ambos en torno a 1525. Bueno, el 525 fue el año en que ya estalló definitivamente. Es en ese momento cuando se produce el enfrentamiento y distanciamiento entre Erasmo y Lutero. Hasta entonces empezó, como hemos dicho, defendiéndole y luego manifestándose de una manera más o menos tímida. En 1520 le escribe Erasmo al Papa diciendo que no le tenga por luterano, por el hecho de que no haya escrito nada contra Lutero, pues no he tenido un tiempo de leer a fondo sus escritos. El tema, además, insiste Erasmo, sobrepasa mi talento y mis conocimientos, y temo que si ataco a Lutero puedo atraerme el odio de los poderosos, la política. Los poderosos alemanes, los príncipes alemanes, se entiende.
Preguntado ese mismo año de 1520 en Colonia por Federico el Sabio qué opinaba de Lutero, dice Spalatino que Erasmo contestó que Lutero había cometido dos errores. Que con su conducta, primero, que con su conducta había amarrado al Papa a la tiara y a los frailes a la barriga. Que con su conducta, que luego Erasmo negaría esta afirmación cuando le preguntó el legado pontificio en un determinado momento si realmente había dicho él eso. En un primer momento, pues, Erasmo no rompió abiertamente con Lutero. Por ello, eso le acarreó dudas y ataques de ambos lados. El propio Lutero vio claro lo que significaría para su causa que Erasmo se opusiera a ella, de manera que si no podía ganárselo, por lo menos confiaba en su silencio. Así escribió Lutero en 1524 a Erasmo: si no puedes contribuir, sé por lo menos mero espectador de mi tragedia, pero no hagas causa común con mis enemigos. Sobre todo, no publiques nada contra mí, como yo tampoco pienso publicar nada contra ti. De las causas y contenido de estas relaciones, desde las simpatías primeras hasta el enfrentamiento final, se pueden distinguir dos parcelas. Por un lado, la parcela de la crítica a la relajación de costumbres de la Iglesia, y más concretamente a la curia de Roma, y por otro, el tema de las ediciones y comentarios de la Biblia. Empiezo por el primero, el segundo posiblemente solo lo apuntaré y luego a la tarde en la mesa redonda diré algo. Crítica a la Iglesia. Desde el primer momento Lutero se sintió atraído por los movimientos de reforma exagerados que arrancaban ya del siglo XII. Acordaos de los cátaros, de los pobres de Lyon, de Arnaldo de Breccia, etc. Son movimientos de reforma exagerados. A los 14 años estudiaba en Magdeburgo y allí tuvo ya contacto con los Hermanos de la Vida Común, movimiento de reforma extrema que había comenzado al sur de los Países Bajos en el siglo XIV. En esa fecha quedó también profundamente impresionado por el padre franciscano Luis, que había renunciado radicalmente al mundo y practicaba la caridad con los pobres. Este, Luis, fue uno de los líderes de una nueva rama reformista de los franciscanos, una más, que terminó por ser llamada la de los capuchinos. Vivían en la pobreza, llevaban hábitos desarrapados y una vieja capucha. A los 18 años marcha a la Universidad de Erfurt. De su estancia en Erfurt tenemos unas palabras del propio Lutero en las que critica severamente ya la relajación de costumbres de los estudiantes. Según él, aquella ciudad universitaria era un lugar de impudicia y cervecería. Se veía ya su rigor en estos comentarios en lo que a costumbres se refiere. El motivo de su entrada en la orden agustina es ya un síntoma de su carácter aprensivo y del miedo que tenía de que su forma de vida le llevase a la condena eterna. En 1502 vive aterrorizado una tormenta con gran cantidad de rayos. Creyó ver ya la muerte encima y el castigo divino subsiguiente. Decidió entonces entrar en el convento de los eremitas de San Agustín. La explicación más simple de la decisión que tomó hay que buscarla en el terror y la angustia por su salvación eterna que produjo en el piadoso y aprensivo joven el enfrentamiento con la muerte ante la caída de un rayo. En el momento de la celebración de su primera misa, cuando llega la consagración, siente, según cuenta él mismo, auténtico pavor al pronunciar las palabras «Este es mi cuerpo». Él no podía ocupar el puesto de Dios. Dios es demasiado grande. A partir de ahí comienza a agudizarse su angustia interior. Miedo al Dios soberano, miedo al castigo en la vida eterna, duda sobre la remisión de los pecados. ¿Cómo purgar los pecados? ¿Con golpes de pecho? No. En los Dictata Supersalterium, el propio Lutero recoge las explicaciones que sobre los salmos dio en Wittenberg a partir del 1513. Ahí hay duros ataques
a los que practican la religión solo externamente. Al propósito del Salmo 4, et in cubiculis vestris compungimini, llorad en vuestros cubículos, dice. Este versículo condena también a mucha gente de la Iglesia que lucha por sus ceremonias y muestra gran celo por la vida exterior de la observancia. Ataca, pues, a los observantes que solo son observantes en su comportamiento exterior, a los que solo hacen obras en apariencia. Esas obras, dice Lutero, no valen. Los pecados no se perdonan con las obras y los méritos externos. Eso es lo que creen erróneamente los judíos, los herejes y todos aquellos que rechazan la observancia interna. Incluso critica a Erasmo a este respecto. En carta a Spalatino, le dice en 1516 que lo que le extraña de Erasmo es que al interpretar al apóstol entienda que la justicia de la ley está en la observancia de las prácticas ceremoniales. En un sermón de la época, a propósito de la frase de Cristo, «Attendite a falsis profetis», cuidaos de los falsos profetas, dice, hay dos clases de obras, las que aparecen al exterior, como el mucho ayunar, el mucho rezar, el mucho estudiar, el mucho predicar, hacer vigilias, llevar un hábito humilde. Todo eso, dice, no es nada más que la lana bajo la que se esconden los lobos rapaces. Lutero se muestra además ruidoso y combativo en este asunto, en el de la reforma de las costumbres y en la crítica a la curia romana y en concreto al Papa. Su extremismo al respecto es el que empezó a distanciar a Erasmo de él. Ya en una carta de 1519, en la que en un primer momento defiende a Lutero, Erasmo, como hombre de ciencia, reconoce que no le gusta del mismo de Lutero lo ruidoso y lo combativo que es. Cito, ojalá Lutero hubiera seguido mi consejo, dice Erasmo, y alejándose de estas cosas que traen tanto odio y tanto tumulto. Y en otra carta de 1521 dice, su aspereza, la de Lutero, es tan grande que aunque todo lo que ha escrito fuera la más pura verdad, su causa no podría tener ya buen desenlace. Lutero, a su vez, le critica a Erasmo su pasividad y su poco compromiso con la causa de Lutero. En carta de 1521 le dice a Spalatino, no me preocupa lo más mínimo el juicio de Capitón, ni el de Erasmo, ni me cambia en nada la opinión que sobre ellos tengo formada. Temí que me las tendría que ver con alguno de ellos en cuanto me di cuenta de que Erasmo estaba muy lejos del conocimiento de la gracia, puesto que en todos sus escritos no atiende a la cruz, sino a la paz. Cree que todo puede ser tratado con cierta cortesía y benevolencia. Los escritos de los hombres que se abstienen de increpar, de insultar, de ofender, de morder, no consiguen nada. Pero si se corrige educadamente, con educación, sin insultos a los pontífices, lo toman como una lisonja. Y como si gozasen del derecho de incorregibilidad, continúan tan satisfechos de ser tremendos y de que nadie se atreva a responderles. Y todavía en 1524, antes de estallar el enfrentamiento entre ambos, Lutero le dice a Erasmo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. He callado ya el tiempo suficiente, óptimo Erasmo, y aunque esperaba que te adelantases a romper el silencio, esa espera tan larga ha resultado fallida. Por eso creo que ha sido la caridad misma la que me ha empujado a empezar yo, a escribir yo. No tengo nada que objetarte por el hecho de que al principio te alejases de nosotros, puesto que así podías entregarte de lleno y sin obstáculos a tu causa contra mis enemigos papistas. Tampoco llevé a mal en absoluto que en algunos pasajes de tus libros editados me mordieses y ofendieses con su pizca de acritud para conseguir cierta gracia y mitigar el furor. Porque como vemos que Dios aún no te ha concedido la fortaleza y el coraje de luchar conmigo libre y confiadamente, no somos nosotros quienes para atrevernos a exigirte a ti algo que supera tus fuerzas y que no va con el don de Dios.
Porque lo que no puede negar el orbe entero es que el florecimiento y el reinado de las letras, del humanismo, evidentemente, medio para llegar a la lectura limpia de la Biblia, es un don egregio y magnífico que Dios te ha concedido y que hemos tenido que agradecer. Pero aparte de las diferencias de carácter, hay una cuestión de fondo. Lutero, como reformista extremo, prescinde, ya se ha dicho aquí varias veces esta mañana, de intermediarios entre Dios y el hombre. Prescinde de la Iglesia. En la polémica que tuvo con Erasmo en torno a la doctrina del libre albedrío, eso es lo que subyace. La Iglesia defiende el libre albedrío en el hombre. El hombre tiene un margen para, haciendo buen uso o malo de su libertad, ganarse con sus obras la felicidad en el otro mundo. Lutero rechaza esto abiertamente en su tratado de servo arbitrio. En vez de libero arbitrio, arbitrio servil, siervo. No hay intermediarios entre Dios, entre Dios, el cual se manifiesta en las Sagradas Escrituras, de manera que los hechos del hombre y los que pueda llevar a cabo la Iglesia en el hombre a través de los sacramentos o de la enseñanza no valen para nada. La historia de la polémica sobre el libre albedrío es bastante larga, no voy a insistir en ella. Desde el punto de vista de la atención a los textos sagrados, en 1509 Lutero recibe en los agustinos el grado de bachiller en Sagradas Escrituras. Sus aficiones le llevaron cada día más hacia una rama a esta rama de la ciencia sagrada. En 1511, tras una breve estancia en Roma, donde tuvo poco éxito, vuelve a Alemania, quizás ahí empezarían los problemas, en el poco éxito que tuvo en Roma, vuelve a Alemania y es enviado a Wittenberg. En 1513 comienzan sus cursos del Salterio, de los Salmos, que continuaron hasta 1515. Entre 1515 y 1516 comenta y explica la epístola a los Gálatas. Sus Dictata Super Salterium son una colección de explicaciones alegóricas y morales sacadas del texto bíblico, lógicamente sobre los Salmos. Lutero apreciaba a Erasmo por sus condiciones bíblicas, por sus conocimientos en lenguas bíblicas, sin las cuales no se concebía una verdadera teología. Pero muy pronto se dio cuenta de lo diferente que era Erasmo de él en este asunto. Los caracteres eran opuestos y pronto venteó Lutero en Erasmo un pagano orgulloso de su cultura, para quien valían más las cosas humanas que las divinas. En Cartas Palatino en 1518 deja buen testimonio de la diferencia entre él, Lutero, y Erasmo en relación con la Sagrada Escritura. A Erasmo siempre le alabo y le defiendo ante todos los que deliberadamente aborrecen la Sagrada Escritura o la desconocen por ignorancia, pero a sabiendas me guardo de vomitar en lo que disiento de él para no dar pábulo con mi voz a la envidia que le tienen, y esto a pesar de que vea en Erasmo muchas cosas que me parecen tan poco atinadas para llegar al conocimiento de Cristo. Y termina con estas palabras. Todo esto, claro está, hablando como teólogo, no como gramático. Él hablaba ante la Biblia como teólogo, Erasmo hablaba ante la Biblia como gramático. Lutero se acerca a la Biblia como teólogo, Erasmo se acerca a la Biblia como gramático o filólogo. Tiene diferencias, pues, con Erasmo, pero no quiere hacerlas públicas todavía en 1518. Incluso en esa misma carta advierte a Spalatino: has de saber que violarás lo sagrado de la amistad si comunicas a alguien la opinión que te acabo de dar sobre Erasmo. No te lo digo en vano. Bien sabes que hay muchos que deliberadamente andan a la caza de motivos para calumniar a los buenos estudiosos. Quede en secreto lo que te he dicho sobre Erasmo. Y cuando en esta carta entra en el programa del acercamiento a la Biblia, Lutero deja bien clara la diferencia entre él y Erasmo. Es una carta larguísima, de la cual no voy a leer los textos. Dos cuestiones se pueden traer aquí en lo que se refiere a el acercamiento a la Biblia en Erasmo y en Lutero. En primer lugar, la aparición de zascandiles que no tuvieron otra tarea
que la de buscar en las anotaciones de Erasmo al Evangelio coincidencias con Lutero. Iban con la lupa, mira, aquí se parece a Lutero, aquí está diciendo lo que es Lutero, para zaherirle, claro está. En segundo lugar, a modo de ejemplo, pero de esto no voy a hablar aquí ahora, ya hoy, solo diré algo de lo primero. En segundo lugar, a modo de ejemplo, sería interesante comparar un comentario de Lutero y otro de Erasmo al mismo texto evangélico, para ver las diferencias entre el comentario de Lutero y el comentario de Erasmo. Son abismales y esta tarde diré algo al respecto. La primera cuestión, la de los zascandiles que aparecen criticando la edición de las anotaciones de Erasmo al Novum Testamentum, que siempre están buscando entre líneas algunas palabras que dicen están tomadas o tienen que ver con Lutero. El Novum Testamentum, publicado por Erasmo en 1516, tuvo una aceptación positiva, muy positiva, en Inglaterra. Antes incluso de acabarse el Novum Testamentum, un teólogo de Lovaina, Dorpius, empujado por algunos profesores conservadores de la Facultad de Teología, planteó a Erasmo una serie de objeciones contra su intención de publicar el texto griego y una traducción latina del Nuevo Testamento que, en su opinión, socavaba los fundamentos de la Iglesia y de la teología. Tomás Moro escribió una réplica a este Martín Dorpio, Apologia ad Martinum Dorpium, en 1515, respondiendo a las objeciones de este inglés. En ella, Tomás Moro aboga por la utilidad de la nueva traducción latina del Nuevo Testamento de Erasmo y por la necesidad de poner entre líneas el texto griego para tenerlo como referencia. Otra apología en defensa de Erasmo fue escrita por Tomás Moro en 1520. Epístola que rechaza las rabiosas maledicencias de un monjucho, de un monje, indocto y encima arrogante. Se refería al Dorpio. En ella remete contra un innominado, no le nombra, monje cartujo, diácono del obispo de Londres, que había publicado un fiero atraque contra la obra y la persona de Erasmo, alarmando de los peligros de la heterodoxia en el escrito del de Rotterdam. Pero son otros muchos más los que levantan en Inglaterra la voz en favor del Novum Testamentum de Erasmo. Voy a citar solo algunos. Colet, el famoso gramático del principio del siglo XVI, que era deán de San Pablo, ¿no? Muy amigo, por lo demás, de Erasmo. Erasmo escribió juntamente con Lilly una gramática latina en 1514, precisamente por indicación de Colet, de John Colet, el deán de San Pablo en Londres. Latimer, William Latimer, que en aquel momento era un conocido humanista inglés y amigo de Erasmo, también alaba con fuerza la traducción latina que hace Erasmo del Nuevo Testamento. Watson, un teólogo de Cambridge, expresó también su gran aprecio por la obra de Erasmo. Y así otros muchos. Pidet, en Francia, por ejemplo, saludó con entusiasmo el Novum Testamentum y le pidió a Erasmo que lo acabara. Pero, junto a las alabanzas, los ataques contra el Novum Testamentum de Erasmo. Uno de los detractores fue el carmelita Nicolás Becken, al que Erasmo llama más de una vez camelus o camelitas, o camelita, de carmelita a camello. Becken comenzó a criticar a Erasmo en 1516. Le acusaba de estar de acuerdo con Lutero. Pero en una conversación privada con Erasmo, le preguntó Erasmo: oye, ¿qué tengo yo que ver con Lutero? ¿Dónde ves tú mis coincidencias entre Lutero y yo? Y el camelus no tuvo más remedio que reconocer que nunca había leído una obra de Erasmo. Eso mismo se cuenta de un dominico que, predicando en Estrasburgo, atacó duramente la obra de Erasmo en presencia de estudiantes. Uno de ellos, un estudiante, le preguntó si había visto alguna vez ese libro de Erasmo. Y el dominico tuvo que admitir, para burla de su audiencia, que no lo había leído. En España tenemos el famoso caso de Diego López de Zúñiga, quien arremetió durísimamente contra Erasmo.
En la curia del Papa corrió un panfleto anónimo llamado Racha. Este panfleto solo ha sobrevivido en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París. El autor toma citas de las anotaciones de Erasmo al Evangelio de Mateo, en su edición del Novum Testamentum, y de ellas deduce que Erasmo defiende a los arrianos, nada menos que a los arrianos, que niega la divinidad de Cristo y la virginidad perpetua de María, y es el tutor de las herejías alemanas. Añade que Erasmo es negligente, tiene poco conocimiento del hebreo y comete errores en griego. Según él, Erasmo cree que el conocimiento humanístico le descalifica para explicar la Sagrada Escritura y no ve que el significado de las Escrituras no puede deducirse, ojo, de Marcial, de Plauto y de Aristófanes. Es decir, no se puede acercar nadie a las Sagradas Escrituras desde los autores clásicos, desde Marcial, desde Plauto y, por supuesto, desde los gramáticos clásicos, como hace Erasmo. El autor del panfleto escribe también que Erasmo fue el responsable de la revuelta de Lutero y que fue el primero que escribió Contra Romanam Ecclesiam. Erasmo le responde en la edición de las anotaciones a Mateo en 1527, dando una profunda lección filológica. A propósito del término geemna, que aparece en Mateo, Erasmo había dicho que derivaba de las expresiones del Libro de los Reyes y de Paralipómenos. En Reyes 4:23 se lee con Walle Fili Ennon, el valle común del hijo de Ennon, que en hebreo es Geben Gennon. Y en Paralipómenos 28 se lee Valle Ennon, que en hebreo es Ge-Emno. Y de ahí, Gehenna, palabra con la que Mateo se refiere al infierno, porque fue precisamente en el valle de Enón donde los judíos adoraron al demonio Moloch y de ahí comenzó el origen de todos los males. Responde, pues, de esta forma. La segunda cuestión, que ya la dejo, la corto, sería comparar el comentario que hace Lutero de un texto bíblico y el comentario que hace Erasmo de ese mismo texto. Ya digo que esta tarde, si tengo tiempo, hablaré un poquito de ello y con dos ejemplos. Uno, solo el texto de Vocatus Apostolus, llamado apóstol o llamado como apóstol, el comentario que hace de esas dos palabras Lutero y el mismo comentario que hace de esas dos palabras Erasmo. Verán que la diferencia es abismal. Y otra, Virtus enim Dei es, del Evangelio de Pablo. La virtud es pues de Dios. El comentario que hace Lutero de estas cuatro palabras, la virtud es de Dios, y el comentario que hace Erasmo de estas cuatro palabras. Hay un abismo entre ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Que además nos permite ganar algo de tiempo para las preguntas y para el debate. Muchas gracias por esta exposición que además complementa, en cierto modo, lo que comentaba la profesora Pena, ¿no?, en esos orígenes del humanismo, ¿no?, en la Reforma, o el humanismo como base de la Reforma. Si bien vemos cómo al inicio había un acercamiento que se va distanciando en el tiempo, ahí me surge una pregunta de base que comentaste al principio. Sobre todo, Erasmo criticaba esa aspereza, esas maneras, ese activismo de Lutero. ¿Reconoce en algún momento, o bueno, más que reconozca Erasmo, pero podemos decir que si no hubiese sido por esas maneras, no hubiese tenido el impacto que tuvo? Sí, yo creo que sí, exactamente hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? Al lado de Lutero, Melanchthon era completamente distinto en el carácter, ¿no? Esto es una vieja tradición, ¿no?, que se plasma muy bien, por ejemplo, en el enfrentamiento entre las religiones ya en el siglo XIII, XIV, etc. Están los partidarios de discutir con la razón, sin dar gritos, y están los partidarios de dar gritos, de insultar, incluso utilizar las armas. Lutero, en este caso, es dar gritos, aparte de toda la ciencia que tiene detrás, ¿no?
mientras que Melanchthon no, es el hombre racional que trata de eso, ¿no? De manera que yo creo que sí, que desde luego los momentos estaban como habían estado antes, ¿no? Pero en el siglo X, finales del XV y comienzos del XVI, estaban para, por lo menos, protestar contra los abusos de la curia romana, por lo menos para protestar. Puede interpretarse también como un acercamiento más al pueblo, esa manera también de... Pues demagogia. Demagogia, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, posiblemente. Abrimos el tiempo de debate. Sí, por aquí. Adolfo, aquí, por favor. Buenas tardes. Quería hacer bueno, la pregunta es porque durante el intercambio continuo de epistolar veo como esa doble manera de discutir o de argumentar, y me llama mucho la atención porque mientras que el luteranismo o el protestantismo habla del abedrio servus, me da muchísimo la sensación de que Lutero es en exceso soberbio. O sea, me llama mucho la atención que un clérigo, o que alguien que ha sido clérigo, esa ausencia de humildad continua. Y es que además tacha de esa soberbia que Erasmo es soberbio. No lo entiendo. Evidentemente no he leído las cartas, el intercambio de cartas continuado, pero ¿no resulta un poco hipócrita por parte de Lutero tachar a Erasmo de soberbia cuando él demuestra una soberbia continuada? Yo creo que Lutero a Erasmo, más que tacharle de soberbio, lo que hace es criticarle su excesivo apego a la filología, a la ciencia, ¿no? Y olvidarse un poco de la revelación, olvidarse un poco de la teología, ¿no? Que Lutero es soberbio, sí, eso es evidente, ¿no? Claro, él pone sus tesis, causan rechazo, y entre las cosas que propone es desobedecer a Roma, evidentemente es soberbio, ¿no? Eso yo creo que también va bastante con la orden monástica, porque los agustinos, cuidado con ellos, en el siglo XVIII fueron los que echaron a los jesuitas, los agustinos. Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía algunos minutos. Parece que el horario y la hora pues ya está. Invita ya. Bueno, pues continuamos luego a la tarde con el debate. Pasamos a la comida. Agradecemos, por supuesto, al profesor su intervención y volvemos dentro de hora y media. Muchas gracias.